Bienvenidos al siguiente video tutorial en el cual explicaremos la teoría sobre series. ¿Listo? Entonces, nosotros previamente habíamos visto que el término n era lo que se denominaba una sucesión, ¿sí? Que eran unos números separados por comitas y que dependían de una función n, ¿sí? Que nosotros reemplazábamos la n por valores que generalmente empiezan desde 1 y van hasta infinito. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de una serie, pues lo que hay que hacer es coger esos numeritos y sumarlos a todos entre sí. Entonces, nosotros esto de aquí lo vamos a escribir como la sumatoria desde n igual 1. Bueno, aquí en este caso, la letra n ya se suele utilizar aparte, digamos desde k igual 1, de una sucesión a sub k hasta un valor n. ¿Listo? Esto que está aquí, que es una sucesión dentro de una sumatoria, es lo que nosotros vamos a llamar una serie. ¿Listo? Hay otras series que se conocen como series infinitas, que es cuando este valor de n es infinito, ¿sí? Entonces, que lleve aquí infinito o que lleve una letra n, pues igual sigue siendo una serie. Solo que si lleva al infinito se conoce como una serie infinita. ¿Listo? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a mirar de las series? Entonces, a nosotros nos va a interesar básicamente dos situaciones en las series, ¿sí? La primera situación en una serie es saber si esta suma, digamos, converge hacia un número, ¿sí? Porque como esto es una suma de términos, entonces saber si esa suma nos da un número exacto o digamos nos da infinito, ¿sí? Nos da divergente. Esa partecita de aquí que les estoy diciendo, sumatoria de k igual 1 hasta n de una sucesión. Entonces, una de las cositas que nos va a importar, que van a ser parte de los ejercicios, es mirar si podemos representar esto como una función de n. O sea, en otras palabras, si podemos eliminar la sumatoria para dejarla en algo que sea en términos de n, ¿sí? Ese es uno de los casos que vamos a obtener. Esto de aquí, se me olvidó colocar, también se conoce como S sub n. ¿Listo? La notación para una serie. Listo. Entonces, uno de los objetivos que vamos a tener en algunos casos, porque no siempre se puede, es convertir nuestra serie en una función de n. ¿Listo? Para convertir esto en una función de n, pues digamos que hay algunas identidades que nos tenemos que saber y hay otras que tenemos que lograr deducir, ¿sí? Entonces, para convertir esto en una función de n, vamos a mirar los casos especiales que hay. ¿Listo? El primer caso es el que se conoce como el de la serie geométrica. Serie geométrica. Entonces, la serie geométrica se escribe de la siguiente manera: la sumatoria desde k igual 1 hasta n de r elevado a la k menos 1, perdón, de r elevado a la k menos 1 es igual a ¿quién? Entonces, esta se conoce como la serie geométrica, donde tenemos la r elevado al exponente. Y observen que en el exponente está acá, que es lo que va a ir cambiando a medida que le vamos dando valores a esta, ¿sí? Entonces, eso que está aquí se calcula como, bueno, aquí también si quieren pueden multiplicarlo por una constante, no pasa nada, ¿sí? Se calcula como a, que es la constante, multiplicado por 1 a la r menos n dividido entre 1 menos r. ¿Listo? Esa ecuación de aquí aplica para cualquier r, ¿sí? Aquí esa ecuación en general. La única para cuando no aplica es cuando la r es igual a 1, porque aquí nos daría una indeterminación, ¿cierto? De resto, aplica para cualquier valor de r. ¿Listo? Esta serie geométrica se conoce mucho también como la serie infinita, sumatoria de k igual 1 hasta infinito, de r a la k menos 1. ¿Listo? Entonces, en este caso,
tenemos dos posibilidades. Una que sea convergente, o sea que esa suma sí exista, y otra que sea divergente. ¿De quién depende que eso converja o diverja? Depende del valor de esta R. Porque ¿qué pasa si R vale, por ejemplo, 2? Que 2 elevado a la infinito da infinito y por lo tanto eso se nos haría infinito, ¿sí? Pero si R es un número más pequeño que 1, por ejemplo un medio elevado a la infinito da 0. Y al dar 0 hace que ese término se me anule y me queda una serie convergente, ¿sí? Entonces, esto de aquí nos puede dar lo siguiente. Depende de qué. Lo que vamos a hacer es el valor absoluto de R, que se conoce como la razón, y tenemos dos posibilidades: que este valor absoluto me dé menor que 1 o que este valor absoluto me dé mayor que 1. ¿Listo? En el caso que me dé mayor que 1, vamos a llamar eso aquí S sub n. ¿Listo? La serie S sub n. En el caso de que me dé menor que 1 este valor absoluto, lo que pasa es que esta serie S sub n la van a poder escribir como A sobre 1 menos R, y en ese caso sería una serie convergente. ¿Listo? O sea, la suma converge hacia un valor. Y en el caso en que ese valor absoluto nos dé mayor a 1, lo que va a pasar es que Sn diverge. O sea que en caso de que esto nos dé mayor que 1, significa que nosotros no vamos a poder pues utilizar esa propiedad para convertir la serie en una función de n. ¿Listo? Terminen recordando un momentico que empezamos diciendo que uno de los objetivos es que una serie la podamos expresar como una función de n, ¿cierto? Y para ello les mostré esta ecuación de acá, que tiene un caso especial, que es cuando nos vamos hasta infinito y nos da esto de acá en caso de que el valor absoluto de r sea menor que 1. ¿Listo? Esta es una de las maneras de convertir pues una serie en una función de n, que es lo que se conoce como la serie geométrica. ¿Listo? Otra forma de convertir esto a una función de n es aplicando pues las fórmulas conocidas. Vamos a anotarlas aquí de rapidez. Las fórmulas conocidas de las sumatorias desde k igual a 1 hasta n, por ejemplo, de una constante que es la misma constante multiplicada por n, ¿sí? La sumatoria desde k igual a 1 hasta n de una constante multiplicada por k. Esta es muy famosa, ¿cierto? Simplemente dejamos la misma constante y multiplicamos por n más 1 sobre 2, ¿sí? También podemos mirar esta de aquí como la que es al cuadrado, que es la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de una constante por k al cuadrado. Entonces esta es la misma constante que multiplica a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Listo? Esa también es otra que se puede aprender. Y ya digamos la del cubo, que también no es tan complicada. La sumatoria de k igual a 1 hasta n de una constante por k elevado al cubo. Esta que es la cúbica es la misma que la lineal, pero elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces esa les queda como la misma constante multiplicada por n cuadrado por n más 1 al cuadrado dividido entre 4. ¿Listo? Esa que está ahí también son formas, estas 4 que están ahí son formas de convertir una sumatoria a una función de n. Esto es algo que también pueden aplicar. Y lo último que también se puede aplicar para convertir esto en una función de n, ¿sí? Otro truquito, digamos, es cuando tenemos las famosas series telescópicas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una serie telescópica, también nos va a ser posible convertir la serie en una función de n. ¿Cómo se hace para lograr convertir una serie en una función de n cuando es telescópica? Entonces, primero que todo, para que sea telescópica, la serie, ¿cómo tiene que ser? ¿Sí? Entonces yo tengo aquí una serie Sn igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta n. Para que esta serie sea telescópica, tiene que ser primero que todo una resta
¿sí? Entre dos términos que sean consecutivos. La manera de escribir dos términos consecutivos, pues hay muchas maneras, ¿no? Bueno, tampoco es que haya muchas, pero sí se puede escribir de varias formas. Por ejemplo, aquí se puede colocar n y aquí se puede colocar n más 1. Este es consecutivo porque este es el siguiente término a este. También lo puedo escribir como n menos n menos 1, porque este sería consecutivo a este, ¿cierto? También lo puedo escribir, por ejemplo, así, miren, n menos 2 menos n menos 1, porque menos 2 a menos 1, pues solamente hay un tercio. Cuando ustedes tengan una serie telescópica, entonces lo que tienen que recordar, pues es simplemente colocar a sub n menos a sub n más 1, digamos, pero lo importante no es que aquí sea n y aquí sea n más 1, lo importante es que un término es consecutivo de el otro, ¿listo? En este tipo de series telescópicas, lo que yo les recomiendo es empezar a darle valores a las n's y mirar qué se va cancelando y al final concluir qué les queda, ¿sí? Si lo hacemos para este, por ejemplo, si k vale 1, les quedaría, bueno, aquí me quedó mal, perdón, aquí es a sub k, porque la sumatoria es con k, ¿listo? Importante ese detalle. Si reemplazan la k por 1, por ejemplo, entonces aquí les quedaría a sub 1 menos a sub 2. Luego sigue más, porque esto es una sumatoria. Reemplazar k por 2, si reemplazan k por 2 les quedaría a sub 2 menos a sub 3. Luego reemplazan k por 3, que les daría a sub 3 menos a sub 4, ¿cierto? Y si seguimos con la misma tendencia hasta el término enésimo, pues vamos a reemplazar a sub n menos a sub n más 1, ¿sí? Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es analizar qué se cancela. Aquí, por ejemplo, se cancela este con este porque este es negativo, este es positivo. Lo mismo le pasa a sub 3, lo mismo le pasa, así miren, la misma tendencia que llevo cancelando el negativo con el positivo de la siguiente, el negativo con el positivo de la siguiente, pues me va a pasar lo mismo cuando cancele este negativo con el positivo de la siguiente, que sería el término enésimo. De tal manera que los términos que sobrevivieron son el a sub 1 y a sub n más 1, ¿sí? Si ustedes se quieren aprender, digamos, esta formulita, lo pueden hacer. Usted puede decir, si yo tengo la resta entre el término k y el término k más 1, usted se va a poder aprender de memoria que es a sub 1 menos a sub n más 1. El problema es que esta formulita solo funciona cuando tenemos así k y k más 1. Si a ustedes se ve con k y k menos 1, ¿qué sucede? Pues que le tocaría aprenderse la otra respuesta. Para que no se tengan que aprender eso de memoria, porque con estos subíndices a veces uno se confunde mucho, la recomendación que yo les hago es que lo hagan así tal cual como lo hice yo, que fue dándole valores a k y mirando qué se cancela y qué. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí, que es lo de la serie geométrica, estas que están en azul, que son las sumatorias típicas, y esta aquí, que es la telescópica, son formas de convertir una serie a una función de n, que van a ser uno de los temas pues, que nos interesan, porque si la tenemos en función de n, vamos a saber si una serie converge, si una serie diverge, vamos a poderle calcular el valor de convergencia en caso de que converja, ¿sí? Y esa parte de convergencia y divergencia, pues es el siguiente tema. Recuerden que cuando empecé a hablar de series, les dije que hayan dos temas principales. Uno, convertir eso en una función de n, y el segundo tema, que vamos a ver principal aquí, es la parte de la convergencia o la divergencia de una serie. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Horas. Bueno, vamos a mirar entonces lo que es la convergencia o la divergencia de una serie. ¿Listo? Para esa partecita vamos a mirar lo siguiente. Entonces nosotros vamos a partir de una serie S sub n que va a ser igual a la sumatoria desde k igual 1 hasta n de a sub k, perdón. Esta es la forma típica de escribir una serie. Cuando nosotros hablamos de la convergencia o divergencia de la misma, lo que vamos a analizar es qué pasa cuando esta serie la mandamos hasta infinito. O sea, cuando sumamos los infinitos términos que nos salen acá. Resulta
que si usted hace esta sumatoria hasta infinito, pues va a poder encontrar que esto le dé igual a un numerito, ¿sí? O puede que esto no le dé un numerito, simplemente hay veces que da infinito, ¿sí? O hay veces que oscila entre un número y otro, ¿sí? Por ejemplo, bueno, digamos que si le da infinito o simplemente le da otra cosa que no sea un número, ¿sí? Si le da algo, coloquemos así, algo diferente de un número, algo diferente de un número que dé infinito, que dé menos infinito, que sea, por ejemplo, hay unas series que dan más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1. Ahí en ese caso, pues hay que mirar si eso da igual a un número o da diferente de un número, ¿sí? La cuestión es que nosotros vamos a mirar qué pasa cuando esto va hasta infinito, y en caso de que esto nos dé un número, pues vamos a concluir que una serie converge, y en caso de que nos dé otra cosa diferente, vamos a concluir que la serie diverge. ¿Listo? Para poder hacer esto, hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Entonces, lo primero es, digamos, hacer el límite cuando n tiende a infinito de la serie. Esto que está aquí es lo que arriba está representado como el numerito o como infinito, ¿sí? O como que no existe. Este límite, voy a escribir de nuevo, si nos da un número o si nos da un infinito, un menos infinito o algo así como que no existe, ¿sí? Entonces, en caso de que este límite nos dé un número, vamos a concluir que la serie converge. Y en caso de que este límite nos dé otra cosa diferente, pues vamos a concluir que la serie diverge. ¿Listo? Esto que está aquí se puede hacer de diversas formas. La primera forma de saber si converge o diverge es teniendo ese sub n como una función de n, ¿sí? Que fue lo que acabé de explicar en lo anterior, que fue cómo convertir esta sumatoria en una función de n, ¿sí? Fue cuando les expliqué lo de la telescópica, lo de la serie geométrica y cosas por el estilo. Entonces, si usted convierte esta de ese sub n a una función de n, pues simplemente le tiene que hacer el límite, porque usted tendría aquí el límite cuando n tiende a infinito de ese sub n. Y si usted la logra convertir a una función de n, que fue lo que vimos hace un momento, entonces lo único que tiene que hacer es encargarse de realizar ese límite. ¿Listo? Digamos que esta es la parte más sencilla, porque si usted ya lo tiene como una función de n, pues solamente es hacer el límite. El problema es que la mayoría de los casos nosotros no vamos a poder convertir esto a una función de n, porque para poderla convertir, pues tiene que ser o telescópica o geométrica o cumplir con una de las 4 que les escribí abajo. Pero no siempre la vamos a tener de esa manera, ¿sí? Sino que muchas veces esta serie la vamos a tener así como forma de sumatorias. Y al tenerlas como formas sumatorias, lo que va a pasar es que pues, se nos va a dificultar hacer el límite. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros la tenemos como forma sumatoria, tenemos que mirar lo siguiente. Hay algo que se conoce como la condición de convergencia. Esto es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a determinar si una serie es convergente o divergente. ¿Qué es la condición de convergencia? Es hacer el límite cuando k tiende a infinito de la sucesión a sub k. Recuerden que a sub k es la sucesión y es lo que está aquí por dentro de la serie, ¿sí? No se vayan a confundir con la notación a sub k y ese sub n. Ese sub n es la serie, a sub k es la sucesión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le hacemos el límite a la sucesión, que es a sub k, cuando k tiende a infinito, vamos a mirar que esto nos puede dar varias cositas. Si este límite nos da 0, o si este límite nos da otra cosa diferente, por ejemplo, que no exista, por ejemplo, infinito, por ejemplo, menos infinito, o cualquier otro número, ¿sí? Si aquí nos da un número, por ejemplo 2, 3, 5, 10, cualquier número que no sea 0, porque el 0 está arriba, entonces nosotros en este caso, en caso de que nos dé 0, lo que vamos a decir es que la serie Sn posiblemente converge, ¿sí?
Si ese límite no nos da 0, sino que nos da cualquier otra cosa, entonces automáticamente vamos a decir que la serie diverge. ¿Listo? Entonces, esto es bastante importante y es lo primero que vamos a hacer cuando hagamos ejercicios del tema, es realizar ese límite cuando K tiende a infinito la sucesión para saber si posiblemente converge, ¿sí? Y en caso de que eso no nos dé 0, pues sencillamente vamos a decir que diverge. Es el primer paso que tiene que cumplirse para que una serie sea convergente. ¿Listo? ¿Qué pasa si nos da 0? Si ese límite nos da 0, lo que pasa es que posiblemente converge. ¿Y qué significa que posiblemente converge? Significa que todavía no estamos seguros de que ya es convergente. Simplemente nos dice que puede llegar a ser convergente. En caso de que llegue a ser convergente, pues nos toca demostrarlo, y aquí es donde aparecen los famosos criterios de convergencia. Entonces, en los criterios de convergencia, lo que hay que hacer es aplicarlos. Esos criterios nos van a decir una serie de condiciones. Si se cumplen esas condiciones, pues nosotros vamos a concluir que la serie sí converge o que no converge, o sea, en otras palabras, diverge. ¿Listo? Eso que está ahí sería como el resumen, digamos, de lo que son las series, y lo único que nos haría falta por decir serían los criterios de convergencia. ¿Listo? Que los vamos a explicar en los siguientes videos uno por uno. Gracias por ver el video, nos vemos en una próxima. Chao, chao.